Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda clase. Como ya conocemos, vamos a dar cumplimiento a nuestra unidad de planificación, que como lo conocen, la temática se enfoca a la lectura inferencial y valorativa como la base de apoyo para la escritura de reseñas literarias y su publicación en lo que sería plataformas digitales. En este segundo encuentro vamos a abordar todo lo concerniente a la lectura valorativa. A partir de esto, entonces, vamos a recordar los objetivos que tiene esta planificación y por ende la destreza que vamos a alcanzar en esta clase. Muy bien. Como objetivo, para el día de hoy tenemos leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión según el propósito de lectura. Este objetivo, a su vez, nos va a llevar a conseguir este día las siguientes destrezas. Vamos a autorregular la comprensión valorativa de un texto mediante la aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión, y vamos también a construir un comentario argumentativo a partir de la selección de un tema. Muy bien. Una vez que hemos recordado estos objetivos y las destrezas que trabajaremos hoy, vamos a dar inicio con la primera etapa de la clase, es decir, la anticipación. Es momento en este caso de introducir a la temática que, como se los había mencionado, corresponde a la lectura valorativa. En esta primera fase haremos una actividad. Vamos a leer un texto que se titula Música, personalidad y estereotipos. Lo leeremos aplicando la primera estrategia que vimos la clase pasada, que sería la lectura inferencial. Y posteriormente vamos a responder una primera etapa de preguntas que se han colocado aquí mismo en este Jamboard. Así que vamos a comenzar con la lectura. ¿Me confirman si están viendo la lectura? Sí, ¿Sí? Sí, Ya, muy bien. A ver, Yulei, ¿nos puedes ayudar con los primeros párrafos hasta aquí? Hasta aburridos, por favor. ya. ¿Le puedes hacer un poquito más grande, porfa? ¿Ahí está bien? Sí. Ya, dale, comenzamos. Música, personalidad y estereotipos. Ya. Varios estudios realizados en la Universidad de Cambridge han revelado que muchos de nosotros usamos nuestro gusto musical como medio de expresar nuestra propia identidad y para formar nuestras opiniones acerca de otras personas. Los investigadores encontraron que los sujetos hacían regularmente los mismos supuestos sobre la personalidad de la gente, sus valores, clase social e incluso su origen étnico, en función de sus preferencias musicales. Los aficionados al rock, por ejemplo, son comúnmente considerados rebeldes y artísticos, pero emocionalmente inestables. Los amantes de la música clásica, por el contrario, se ven como agradables e intelectuales, pero poco atractivos y un poco aburridos. Ya, gracias, Yulei. Daniel, ¿puedes seguir con la lectura, por favor? ya. Desde aquí, desde Hacer los más estudios. grande. Sí. Ok. Los estudios han sido dirigidos por el doctor eh, Renfro, del Departamento de Psicología Social y del Departamento de Universidad y miembro de Fitzwilliam College de Cambridge. Los resultados muestran que la música es una poderosa forma de expresión social que puede reforzar los estereotipos y potencialmente los prejuicios sociales, al aclarar su preferencia por el estilo musical. Muchos de nosotros parecemos utilizar la música como una insignia para informar a la gente acerca de nuestra personalidad y valores. Sigue. ¿Ha sido? Ah, ok. Ajá, A ver, ¿dónde me quedé? Y valores. acá, los seres humanos. Ya. Los seres humanos, como seres sociales, desarrollamos técnicas que nos ayudan a predecir cómo va a ser una persona desde el primer momento en el que la conocemos, dice el doctor Renfro. Dado que no podemos llevar a cabo una evaluación psicológica en ese mismo momento, les hacemos que nos ayuden a construir una imagen de su personalidad. Esta investigación sugiere que a pesar de nuestras suposiciones, pueden no ser exactas y probablemente alejadas de la realidad. Formamos una sólida primera impresión sobre alguien cuando le preguntamos qué música le gusta. El doctor Renfro pidió a los sujetos que consideraran
6 grandes géneros: rock, pop, electro, rap, música, danza y jazz. Clásica y jazz. Se pidió a los participantes para evaluar a los fans de cada género de acuerdo con un conjunto de dimensiones de personalidad ampliamente utilizadas por los psicólogos y conocidos como los 5 grandes: extroversión, amabilidad, conciencia, neurotismo y apertura. Por último, los sujetos evaluaron la posibilidad de que los fans pudieran provenir de cada uno de los 16 grupos étnicos del Reino Unido y 5 niveles de clase social, entre otras características personales. Gracias, Daniel. Yep. José, ¿nos puedes ayudar igualmente siguiendo la lectura? Ya, a ver, los investigadores encontraron que existía un elevado grado de consenso en el 70% de los casos y que los participantes estaban bastante de acuerdo sobre los tipos de personas que les gusta la música clásica, el rock y el rap. Los perfiles para cada género musical eran consistentes y diferían marcadamente uno de otros, lo que nos sugiere que los estereotipos son a la vez claramente diferenciados y firmemente definidos por muchos sujetos. Los amantes del jazz, por ejemplo, eran vistos como gente amable, emocionalmente estable, con un sentido limitado de responsabilidad. Los fans del rap fueron vistos como más hostiles, pero a la vez energéticos y atléticos. La música clásica se relacionó con la raza blanca y la clase alta, mientras que el rap se asoció a la raza negra y entornos de clase baja. Los participantes consideraron que todos los géneros musicales eran compatibles con la pertenencia a la clase media. ¿Sigo nomás? Sí. El estudio sugiere que si bien los estereotipos son análisis rápidos y superficiales y por lo tanto pueden no ser verdad, las personas hacen declaraciones muy claras acerca de su propia imagen y su personalidad cuando trata sus grupos favoritos o compositores. Los investigadores también sostienen que la forma en que estos géneros son retratados por artistas y en los medios de comunicación parece reforzar y por lo tanto perpetuar esos estereotipos. Gracias, José. Bueno, sigo con el último párrafo. Ahora es una práctica común mostrar o publicar la lista de tus grupos musicales favoritos en sitios como MySpace o Facebook, añadió el doctor Redford. Esta investigación muestra que, al hacerlo, muchos de nosotros también hacemos declaraciones públicas claras de quiénes somos y cómo debemos ser percibidos, seamos conscientes de ello o no. Muy bien. Entonces, después de haber realizado esta lectura, vamos a responder las siguientes preguntas que están en el Jamboard, ¿ok? Aquí sí les voy a pedir su colaboración y volvemos nuevamente acá. Muy bien. A partir de la lectura, entonces, tenemos la primera pregunta. ¿Qué propone el estudio realizar? Es decir, ¿qué ideas principales o qué tema en común se puede visibilizar en esta lectura que hemos realizado? ¿Alguien levantó la mano? Dale, Yo. Dani, te escucho. Ok. Más o menos de lo que entendí, este psicólogo afirma que según los estereotipos, bueno, según los gustos musicales se forman estereotipos que muchas de las veces no son acertados, puesto que esos estereotipos, como mismo lo dice la lectura, se han formulado nos han hecho creer desde pequeños que tenemos que desde una primera impresión como que tener visto cómo es una persona, si se viste de esta forma, o si escucha esta música, es esta clase de persona, y vamos como que construyendo su personalidad a base de una suposición, lo cual es como que no lo veo muy certero, puesto que pues he conocido mucha gente que escucha jazz y es un poco desordenada, es un poco como que no sé, como que no va acorde con lo que dice este estereotipo, y también he conocido mucha gente que, no sé, escucha reggaetón o lo que sea y pues son personas cultas, y pues creo que los estereotipos en un momento, tal vez en los 70s o en los 80s, sí sirvieron como para definir una generación, pero por ahora no, porque ya incluso por la pandemia los gustos se han variado bastante, entonces eso. Ya, entonces muy bien, muchas gracias por la respuesta que ha dado Daniel. Precisamente en este estudio
he rescatado las ideas que Daniel nos ha dado y justamente se propone que a partir de los gustos musicales que nosotros tenemos, se formulen estereotipos en torno a nuestra personalidad, que básicamente construyen una figura pública, es decir, una imagen pública a través de lo que somos según lo que escuchamos, ¿no? Claramente, obviamente, se trata de un estereotipo, ¿no? Que nos puede definir o no como personas, pero como bien no conocemos un estereotipo, no puede calificar a una persona porque es algo generalizado. Y independientemente de los gustos que tengamos de la música que escuchamos, no define en sí o al 100% cómo es nuestra personalidad, pero de acuerdo a las suposiciones y a un estereotipo generalizado a partir de la sociedad, esa perspectiva de lo que nosotros podemos llegar a escuchar o de lo que nos gusta llega a condicionar la forma en la que otras personas nos ven. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, aquí le voy a pedir ayuda a Yuleidi. Yuleidi, ¿puedes escribir en breves palabras tu personalidad y luego me dices 5 de tus canciones favoritas? A ver, la personalidad. A ver, Ujú. pregunta existencial. Vamos a resolver esa duda existencial. ¿Cómo te considerarías tú? ¿Cómo describirías tu personalidad? Con pocas palabras. Alguien impredecible, alguien que no se sabe qué va a hacer. Ya, Ya. ¿Cuáles son tus 5 canciones favoritas? uy, a ver, vamos a ver. Mm, hay Castro, ¿Castro? ajá, ¿Ya? Mojo se llama. ¿Cómo? Esa sería una. Mojo, ¿Listo? sí. También hay otra de mm, Carita Bonita de Urboy. Carita bonita de... Urboy. ¿Me lo puedes deletrear? URBOI. ¿Ya? Urboy. ¿Ya? ¿Otra? Mm, a ver, ¿qué más sería? Mm, Bonito de Marco Mares. Vamos con la cuarta canción. Mm, a ver. Ed Maverick, Es Acurrucar, Maverick. sí. Curruca. Y otra de él también, Fuentes de Ortiz. Muy bien. Es con CK, ¿verdad? Sí. Muy bien. Yuleida nos ha compartido, pues, justamente en pocas palabras, cómo se describe ella. Ella se describe como una persona impredecible, que no sabe lo que hará. Y las canciones que han listado son las siguientes. Bueno, realmente las de Mojo, Urbo y Marco Mares yo no las he escuchado, pero por ejemplo, el género que canta Ed Maverick sí. En este caso, yo pensaría que Yuleide es una persona que además de ser impredecible es bastante sensible, ¿no? Porque las canciones de Ed Maverick tienen un tinte romántico, pero también tienen un tinte un poco de tristeza, lo que me llevaría a mí a deducir que quizá Yuleide también está pasando por un proceso en el que se siente lastimada y que estas canciones de alguna forma la reconfortan. ¿Qué dirías tú, Yuledia, a partir de lo que yo he podido deducir de esta apreciación que tengo yo sobre las canciones que hacen el listado? Bueno, o sea, sí, Ed Maverick, o sea, tiene como que un tinte medio sad, pero no va por ahí. Por ejemplo, la de Castro y Carita Bonita son como que alegres, hablan de una persona a quien uno le gusta, o sea, describen a esa persona y cómo esa persona eh, significa. Entonces creo que sería lo contrario. Muy bien. Precisamente eso es lo interesante de estas preguntas, ¿no? Porque
a partir de lo que alguien escucha, yo puedo deducir una cosa, pero la otra, la apreciación interna de otra persona no es la misma. Por ejemplo, yo deduje que Lady está triste y que tiene el corazón roto, pero ella me dice que en parte sí, pero también se define como alguien alegre, ¿no? Que también escucha música alegre y no solo con un tinte triste. Muy bien, gracias Lady por colaborarnos. Vamos con la siguiente pregunta. Ahora sí, José, ¿tú piensas que tus gustos musicales representan tu personalidad? Diría que no, ¿Por qué no? porque digamos depende el tipo de música que escuches, ya que digamos yo a veces también escucho música así, digamos triste, pero tampoco es como que estoy triste, sino que me gusta escucharla también. Aparte también cuando escucho el rock, que decían que es, digamos, si escuchas rock es música que ya te, como que te señalan como que eres rebelde o eres así, es así, conflictivo más que todo. Ujú. Entonces a mí, o sea, me gusta más escuchar, digamos, de todo tipo de música, pero no definiría mi personalidad en sí. Muy bien. Bien, muy interesante. La respuesta que nos ha dado José es interesante. Precisamente en el estudio que pudimos leer, todas las, por ejemplo, las personas que escuchan rock, como ya lo mencionó José, las consideran rebeldes, como que están en contra del sistema. Y bueno, pues hay personas que realmente no son rebeldes y que simplemente les gusta el rock como un género que les agrada, pero también pueden escuchar, por ejemplo, reggaetón, como lo dijo Daniel, y eso en este sentido no le afectaría o no sería contraproducente que una persona pueda tener un corpus amplio de música que le guste sin que esto afecte más que todo a cómo las demás personas lo ven o cómo perciben su personalidad. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Nuevamente, vamos con Daniel. ¿Crees que el género musical preferido de tus amigos, por ejemplo, dice mucho de ellos? O sea, yo creo que en un sentido de más o menos saber en qué ánimo están, como por ejemplo, no sé, en alguna fiesta o para un cumpleaños o cosas así. Pero creo que, o sea, como decía José, no creo que tampoco defina mucho la personalidad o el comportamiento, porque yo creo que también equivale a lo que uno escucha para la actividad que va a hacer. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, programar con música clásica, me relaja, como que me ayuda, pero también hay veces en que, no sé, estoy como quiero escuchar reggaetón, y estoy escuchando reggaetón y hago exactamente lo mismo. Entonces yo creo que no definiría más bien porque tengo bastantes amigos que también pues les gusta bastante el rock, la música clásica, el jazz, pero también les gusta bastante el reggaetón y cuando conversamos o estamos en una fiesta casi siempre toda la música es de reggaetón, o sea, casi siempre, porque es chévere, o sea, en realidad como que te anima, pero no te define, como decía José. Muy bien. Entonces podríamos decir que, claro, como lo mencionó Daniel, la música o la música que escuchamos puede sí definir en un momento quizá un estado anímico, o sea, estemos felices, tristes, deprimidos, pero no define que siempre vamos a estar tristes, por ejemplo, o cómo nos comportamos frente a otros. En este caso, la funcionalidad de la música en nuestras actividades diarias, pues sí, determinaría en este caso em, o condicionar la actividad, ¿no? Porque nos motiva, nos relaja, nos inspira, ¿no? Entonces la música sería como una fuente conductora de generar un sentimiento que nos apela, nos interpela a nosotros a hacer algo, pero no nos encasilla netamente en un prototipo de personalidad o no nos encasilla precisamente o encapsularnos en un género que nos hace ver quizá como raros, como quizá como como rebeldes en caso de que escuchamos rock, sino que simplemente es un factor que nos interpela a nosotros para sentirnos motivados a hacer cualquier actividad en la que estemos inmersos. Muy bien. Terminada entonces esta actividad, vamos a pasar al segundo punto. En este caso, pasaríamos a la segunda etapa de la clase, que sería la construcción. Agradezco su participación en esta primera lectura. Y bueno, hemos hecho en este caso un primer ejercicio de lectura inferencial, pero para comprender precisamente cómo se realiza la lectura desde una perspectiva valorativa,
que es la temática que nos corresponde justamente abordar hoy. En este segundo momento vamos a reforzar esa temática a través del estudio de aspectos generales que versan en torno a la lectura valorativa. Abordaríamos el concepto de qué es, qué tipos de lectura podemos relacionar, cómo la realizamos. Para ello, pues he preparado una presentación en PowerPoint sobre esta temática que hemos estudiado. Posterior a ello, abriremos una etapa de retroalimentación, preguntas y una evaluación pequeñita para poder reconocer qué entendimos con esta explicación. Muy bien. Listo. ¿Me confirman si pueden observar las diapositivas? Sí. Perfecto, Sí. muy bien. Como les expliqué, entonces hoy abordaríamos algunos conceptos generales de lo que incluye la lectura valorativa. Los contenidos que vamos a abordar el día de hoy se enfocan a más que todo conocer qué es la lectura valorativa, qué tipos de lectura podemos relacionar, cómo realizamos una lectura valorativa o a través de qué estrategias podemos alcanzar leer de forma valorativa, qué resultados nosotros podemos obtener como lectores a partir de este tipo de lectura y una actividad en función del primer texto que leímos. Muy bien, entonces comenzamos. ¿Qué es la lectura valorativa? En este caso, la lectura valorativa se trata o se constituye como un análisis profundo que nosotros hacemos del texto. Es decir, podemos entender todos aquellos puntos de apoyo. Vamos a descubrir referencias, vamos a armar argumentos y contraargumentos. Vamos a encontrar así también mensajes implícitos dentro del texto o interpretar ese contenido desde distintos puntos de vista, a partir de lo que nosotros conocemos de otras experiencias lectoras, de otros textos que pueden conectarse en función de la temática o el contenido que el autor proponga a lo largo del texto. Muy bien. La lectura inferencial como una estrategia de lectura nos capacita a nosotros como lectores para poder emitir juicios sobre algo, asumir una posición frente a lo que estamos leyendo, frente a lo que el texto dice, a lo que el autor expone con respecto a algo. No, ojo, no se trata únicamente de saber lo que dice el texto, sino descubrir en qué forma está planteado y por qué se lo plantea de esta forma. O tratar, en este caso, de descubrir o inferir por qué el autor plantea ese tema, por qué lo desarrolla en un sentido específico. Muy bien. La lectura valorativa también permite relacionar lo que nosotros interpretamos en función del texto con otra información extraída de otros textos de apoyo o tomada a partir de nuestras experiencias personales. Igualmente, cabe recalcar que todo lo que tiene que ver con el ámbito literario se construye a partir de la experiencia social, ¿no? En cualquier ámbito, en este caso, en cualquier tipo de literatura, siempre vamos a encontrar factores sociales, factores personales que son fáciles de identificar o que en este caso ahondan en temas que quizá no conocemos, pero que nos permiten ahondar en ellos y poder investigarlos. De este modo, vamos a poder vincular la información que leemos y vamos a expandir el conocimiento más allá del texto. Es decir, el texto no es un límite. El texto en este caso no tiene un horizonte, sino que más bien vamos a ir mucho más allá de él porque vamos a sacar las ideas, vamos a sacar las temáticas que se exponen y vamos a ampliarlas o contrastarlas con otras fuentes informativas para conocer por qué realmente se tratan temas. Esta consecuencia de relacionar información y este hecho de que como lectores expresamos juicios de valor o determinamos cosas a partir de nuestra posición personal, siguiendo el criterio de algo moral. Cuando nos enfrentamos a un tipo de texto que quizá aborda temas un poco fuertes, nuestra cuestión moral o nuestra percepción moral siempre va a estar enfrente. Un lector que obviamente lee de manera crítica o valorativa se va a despegar un poquito de esa concepción moral para interpretar el texto de una forma distinta. ¿Sí? ¿Hasta ahí ya está todo claro? Sí. Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Qué tipos de lectura se pueden asociar a la lectura valorativa? Tenemos estos tipos de lectura. Manejamos que con la lectura valorativa manejamos un tipo de lectura literal, es decir, aquella que nos permite comprender lo que está explícito en el texto, como el tema,
las características generales, poder sacar ideas principales, secundarias y en función, como les dije, todo lo que se encuentra explicitado dentro del texto. La vamos a leer de manera interpretativa o inferencial, porque vamos a identificar lo implícito que está en el texto, el sentido que tiene esa información, la estructura o temáticas que nos sean de interés. Y tenemos lectura valorativa o crítica, en el que ya evaluamos la adecuación y la utilidad que tiene el texto, de acuerdo con nuestro propósito de lectura, con nuestro propósito de búsqueda o de ampliación de la información, que nos permitirá en este caso poder reflexionar para poder establecer una opinión propia frente a las ideas que planteamos o que pudimos extraer a partir de una primera lectura. Muy bien. Ahora, ¿cómo realizamos la lectura valorativa? En este caso he planteado algunas estrategias. Una primera estrategia sería releer todo el texto para podernos detener quizá en las partes de información relevante o aquellas partes que nosotros quizá no nos han quedado claras o no hemos entendido. A partir de esa primera secuenciación, entonces vamos a poder relacionar todas esas partes de la información con otros textos que tengan temáticas similares o con textos que tengan, con textos diferentes, pero que tengan un formato similar a lo que hemos leído. Vamos a analizar también puntualmente los recursos lingüísticos que se utilizan en el texto, que igualmente es una forma bastante válida de poder determinar la construcción narrativa que el autor ha planteado en función para desarrollar un tema. Y otra estrategia sería también formular preguntas que nos van a someter o que nos van, en este caso, a llevar a un proceso de crítica, de reflexionar o de valorar el contenido, tanto en fondo y forma de lo que leímos. ¿Ya? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, todo bien. Muy bien, vamos a ver lo que serían los resultados. Una vez que nosotros hemos aplicado todas estas estrategias de lectura valorativa, vamos a ser capaces de, vamos a poder identificar el propósito del autor, poder conocer con qué finalidad escribió el texto, a reconocer también el grado de confiabilidad que tiene un texto, independientemente de, por ejemplo, de si se tratan de investigaciones científicas, artículos científicos o publicaciones indexadas. Vamos también a lograr comprender el tono y el lenguaje que se emplea en el texto, es decir, determinar si es formal o si no emplear un recurso estilístico formal. También seríamos capaces de juzgar lo que el texto dice, por qué y cómo se lo dice. También vamos a ser capaces de poder valorar lo que el autor expone en función de otros textos que pueden versar en el mismo asunto o que entran en la misma categoría. Vamos también a poder valorar la importancia que tiene ese escrito o la valoración social que tiene el escrito y establecer relaciones intertextuales. Recuerden que un texto no únicamente se limita o se encripta en uno solo, sino que ese texto también se relaciona con otros o puede ser relacionado con otros a partir de todas las temáticas que se incluyan o se abarquen. Vamos a poder cotejar información con otras fuentes a partir de lo que nosotros hemos extraído. A partir de esas primeras ideas, a partir de aquellas primeras hipótesis, las vamos a contrarrestar con otras fuentes o ampliarlas para verificar y poder en este caso también reconocer la confiabilidad que tiene el texto. Y por qué no, también vamos a poder formular preguntas para poder analizar de forma crítica el contenido del texto. Muy bien. Ahora sí, antes de pasar a la siguiente actividad, vamos a retroalimentar un poquito. Muy bien. Yulei, ¿qué entendiste por lectura valorativa? Que mediante nosotros vamos haciendo la lectura, vamos como que recolectando los datos, por así decirlo, más interesantes, les vamos poniendo más atención y les vamos como entendiendo cómo se llama mejor. Ya, muy bien. Justamente lo que ha dicho Yulei es cierto. Vamos a analizar de manera profunda el texto. Vamos a poder sacar ideas, descubrir argumentos o contraargumentos a partir de otras lecturas, o poder descubrir todo aquello que está implícito en el texto, o a su vez interpretar mensajes ocultos o como se lo conoce, leer entre líneas, ¿no? Muy bien, ahora vamos con Daniel. ¿Qué tipo de lectura se relaciona o qué tipo de lecturas utilizamos dentro de la lectura valorativa? Eran tres.
A ver, déjame me acuerdo. Ah, me acuerdo bastante la última parte. Creo que tenía que ver con eso. De un poco ir soltando la base moral para un poco entender que la lectura valorativa se debe hacer desde un punto de vista un poco más, eh, no experto, pero sí como sin prejuicios. De eso me acordé bastante, pero no pasé volada a los tres, disculpa. No te preocupes. Muy bien. Justamente lo que has dicho es muy válido rescatar. Lo que mencionó Daniel en este caso se sintetiza en lo que nosotros somos capaces como lectores si es que leemos de forma valorativa. En este caso, reforzar para Daniel sobre los tipos de lectura relacionados. Dentro de un proceso de lectura valorativa o crítica, leemos de tres formas, ¿sí? Vamos a integrar un tipo de lectura literal, es decir, aquella primera lectura que hacemos del texto, a partir de elementos generales, ¿no? Como observar la portada, el título, las gráficas, entender el tema, a poder extraer las características principales del texto en función de su fondo y forma, para poder extraer ideas principales, secundarias y toda la información que podemos encontrar por encima del texto. Luego pasaríamos a un segundo nivel, que es la lectura interpretativa o inferencial. Es decir, nosotros seríamos capaces de poder identificar lo que está implícito en el texto, lo que no se dice, y poder hallar sentido a la información que se organiza. Y finalmente, podemos leer de forma valorativa, porque a partir de las primeras dos lecturas podemos darle un sentido útil al texto, según nuestro propósito de lectura, según la búsqueda, según el proceso de búsqueda que realizamos en función de las ideas, de los argumentos, de las hipótesis que planteamos para poder reflexionar a base de ello. Muy bien, ahora vamos con José. ¿Nos puedes dar algunas pautas de cómo se realiza la lectura valorativa o cómo tú realizarías una lectura valorativa? Ya de lo que me acuerdo decía que había que, digamos, releer otra vez la lectura, Muy bien, pero también, digamos, ir analizando sobre algunos puntos clave. También decía de que no perder la vista de diferentes aspectos que caractericen a la lectura. También había que, casi no me acuerdo mucho. muy bien, Era de casi de razonar más que todo la última lectura y como decir, dar también tu criterio y la idea. muy bien. Justamente lo que dice José se relaciona en lo que hemos estudiado, ¿no? Releer el texto es muy importante porque obviamente una primera lectura quizá, dependiendo de la complejidad, quizá no la podamos entender a la primera. Entonces, vamos a identificar cuáles van a ser esas partes o informaciones relevantes dentro de la lectura que quizá no entendimos y que es necesario profundizar, para poder relacionarla con otros textos que abarquen temáticas similares que nos puedan ayudar a entender quizá eso que no pudimos comprender de manera profunda. Muy bien. Ahora sí, vamos con la actividad que proponemos. Vamos a poder ingresar al siguiente enlace. Bueno, yo lo voy a compartir, les voy a compartir la pantalla, pero antes vamos a hacer nuevamente la lectura del primer texto para poder responder las interrogantes que planteo en este segundo ejercicio, a partir de ya aplicando una estrategia de lectura valorativa, ¿no? Y luego vamos a compartir las respuestas a forma de debate, las iré anotando igualmente en el documento, así que vamos nuevamente a la lectura. En... Listo. Muy bien, vamos a regresar al texto inicial, que es el de música, personalidad y estereotipos. Empiezo nuevamente yo y luego les voy pidiendo para que sigan ustedes. Muy bien. Comenzamos. Varios estudios realizados en la Universidad de Cambridge han revelado que muchos de nosotros usamos nuestro gusto musical como medio de expresar nuestra propia identidad y para formar nuestras opiniones acerca de otras personas. Los investigadores encontraron que los sujetos hacían regularmente los mismos supuestos sobre la personalidad de la gente, sus valores, clase social e incluso su origen étnico en función de sus preferencias musicales. Los aficionados al rock, por ejemplo, son comúnmente considerados rebeldes y artísticos, pero emocionalmente inestables. Los amantes de la música clásica, por el contrario, se ven como agradables e intelectuales, pero poco atractivos y un poco aburridos.
Los estudios dirigidos por el Dr. Jason Redfro del Departamento de Psicología Social y Desarrollo de la Universidad y miembro de Fitzwilliam College de Cambridge, los resultados muestran que la música es una poderosa forma de expresión social que puede reforzar los estereotipos y potencialmente los prejuicios sociales. Al declarar su preferencia por un estilo musical, muchos de nosotros parecemos utilizar la música como una insignia para informar a la gente acerca de nuestra personalidad y valores. Yulaidi, ¿puedes continuar, por favor? Ya. Los seres humanos como seres sociales desarrollamos técnicas que nos ayudan a predecir cómo va a ser una persona desde el primer momento en que la conocemos, dice el doctor Redford. Dado que no podemos llevar a cabo una evaluación psicológica de ese mismo momento, les hacemos preguntas que nos ayudan a construir una imagen de su personalidad. Esta investigación sugiere que, a pesar de nuestras suposiciones pueden no ser exactas y que probablemente alejadas de la realidad, formamos una sólida primera impresión sobre alguien cuando les preguntamos qué música les gusta. El doctor Renfro pidió a los sujetos que consideraran sus grandes géneros: rock, pop, electro, rap, música clásica y jazz. Se pidió a los participantes que evaluaran a los fans de cada género de acuerdo con un conjunto de divisiones de personalidad ampliamente utilizadas por los psicólogos y conocidas como los 5 grandes: extraversión, amabilidad, conciencia, neurotismo y apertura. Por último, los sujetos evaluaron la posibilidad de que los fans pudieran provenir de cada uno de los 16 grupos étnicos del Reino Unido y 5 niveles de clase social, entre otras características personales. Los investigadores encontraron que existía un elevado grado de consenso en el 77% de los casos y que los participantes estaban bastante de acuerdo sobre los tipos de persona que les gusta la música clásica, el rock y el rap. Los perfiles de cada género musical eran conscientes y diferían marcadamente unos de otros, lo que sugiere que los estereotipos son a la vez claramente diferenciados y firmemente defendidos por muchos sujetos. Muy bien. Daniel, ¿puedes continuar con la lectura? Ya. Los amantes del jazz, por ejemplo, eran vistos como gente amable, emocionalmente estable, con un sentido limitado de responsabilidad. Los fans del rap fueron vistos como más hostiles, pero a la vez energéticos y atléticos. La música clásica se relacionó con la raza blanca y la clase media y la clase alta, mientras que el rap se asoció a la clase negra y entornos de clase baja. Los participantes consideraron que todos los géneros musicales eran compatibles con la pertenencia a la clase media. El estudio sugiere que, si bien los estereotipos eran análisis rápidos y superficiales, eh, y por lo tanto pueden no ser verdad, las personas hacen declaraciones muy claras acerca de su propia imagen y su personalidad cuando tratan sus grupos favoritos o compositores. Los investigadores también sostienen que la forma en que estos géneros son retratados por artistas y en los medios de comunicación parece reforzar y por lo tanto perpetuar esos estereotipos. Ahora es una práctica común mostrar o publicar la lista de tus grupos musicales favoritos en sitios como MySpace o Facebook, añadió el doctor Redbrook. Esta investigación muestra que, al hacerlo, muchos de nosotros también hacemos declaraciones públicas claras de quiénes somos y cómo debemos ser percibidos, seamos conscientes de ello o no. Muy bien. No, eso no. Muy bien, gracias, Daniel. Entonces, para continuar con esta clase, para ir consolidando un poco lo que sería esta forma de lectura y que también funcionaría como una parte de evaluación, vamos a aplicar esta estrategia de lectura valorativa respondiendo a las preguntas. En este caso, bueno, como lo mencioné, lo haremos de forma colaborativa para generar una especie de debate. Voy a compartir el documento para que lo podamos visualizar y comenzaríamos con la actividad. Ya. ¿Me confirman si están viendo el ejercicio?
Sí. Sí. Ya, muy bien. A partir de lo que hemos leído, vamos a analizar otros puntos, otros aspectos importantes a partir de ese texto. Vamos a responder a esta pregunta. ¿Ustedes consideran que es confiable la fuente de información a partir de todo lo que se ha expuesto con respecto a este estudio? Le escucho a Daniel. Em, yo, yo me atrevo a decir que sí, puesto que muchas de esas cosas, o sea, yo las he visto, o sea, y no fue hasta el punto en el que este estudio refleja cómo tenemos estos estereotipos tan pequeños, o sea, tan pegados desde pequeños, eh, que los sacamos a relucir en cualquier momento, o sea, es como que llega alguien y qué música escuchas tal, ah, bueno, entonces eres esto, eres lo otro, o no sé, ¿cuál es tu equipo de fútbol? ¿Qué es lo que se dice? No, es que a mí me gusta eso, entonces tú eres tal persona, o también, no sé, preferencias políticas o religiosas. Entonces, yo creo que todos estos estereotipos siempre han estado pegados y simplemente el doctor lo que hizo es sacar a relucir con un experimento que obviamente si a nosotros, no sé, sin saber nada de esto, nos ponen no sé, a ver un grupo de personas según sus gustos, nosotros definiríamos su personalidad sin conocerlos. Y es incluso interesante como Coca-Cola también lo retrató en un comercial, me acuerdo hace tiempo, donde puso unas imágenes, por ejemplo, puso una imagen de un tipo súper tatuado, así bien rockero, y ponían así personas al azar y decía, ah, mira, él es un ocioso, él no hace nada, no sé qué. Y luego quitaban la pantalla y estaba la persona y le decía, mira, yo no es que sea un rockero, un ocioso, yo ayudo a un hospital para niños y cosas así. Es súper interesante que creo que igual retrata lo que este psicólogo trató de hacer. Ya, entonces la fuente que mencionas sí es confiable, porque como lo ha dicho Daniel, en este texto se refleja que estos estereotipos que se plantean con respecto a la música determinan de alguna forma nuestra personalidad, ¿no? Con este estudio, como le ha dicho Daniel, se saca a relucir que a partir de los gustos podríamos definir cómo es otra persona sin conocer, sin la necesidad de establecer un vínculo de amistad con esa persona. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo presenta el autor la información y con qué tendencia? Es decir, con esto me refiero a que si el autor, por ejemplo, presenta la información de forma con opiniones, con tendencias objetivas o subjetivas, considerando en este caso que nos hablaba de porcentajes. Le escucho a Yulei. Yo, yo creo que es mediante opiniones, porque él nos pone tipo más o menos el estereotipo que tienen acerca de qué personas escuchan qué tipo de música. Y también lo va contrastando con lo que se supone que son las personalidades de este tipo de oyentes. Y también sería por ¿cómo se llama? Porque trabajó con personas, o sea, trabajó con lo que cada persona sentía que el grupo de oyentes, yo que sé, de rock, se expresaba. Muy bien, gracias, Yulei. Muy bien, entonces respondiendo a esta pregunta, podríamos decir que a partir del aporte de Yuleid, entonces el autor presentaría la información a través de opiniones, abarcando un porcentaje de personas que escuchan un determinado tipo de música y lo asocia con características personales de que a partir de este grupo determinado guarda un apego con este género musical. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de lenguaje emplea el autor? ¿Emplea un lenguaje subjetivo o objetivo? Le escucho a José. Yo diría que es un tipo objetivo, ya que, digamos, presenta el tipo de porcentajes, ya que ahí hace relación con el tipo de música y el tipo de género que escucha cada persona y lo relaciona con el porcentaje, diferenciando, digamos, la personalidad. Como decir, digamos, el 30% o el 20% de las personas escuchan este tipo de género, pero tienen esta personalidad o tienen esta otra personalidad. Entonces ahí lo va relacionando y va dando su opinión, aparte de que va siendo objetivo con el tema. Muy bien, gracias, José.
Entonces, para responder a esta pregunta, como le ha dicho José, el lenguaje es subjetivo porque igualmente se basa en porcentajes, ¿no? Y relaciona esos porcentajes con la música o el género en función de los grupos de personas que escuchan el género musical y los asocia en este caso con rasgos o características de personalidad que este grupo de personas puede tener en función de lo que escucha. Muy bien. ¿Qué recursos y tipo de lenguaje utiliza el autor? Nuevamente le pregunto a Daniel. ¿Me puedes repetir la pregunta, Anita? Claro, ¿Qué lenguaje ¿qué, y recursos? qué recursos y tipo de lenguaje utiliza el autor? Em, es según lo que tú explicaste, de todo Ujú. el O tipo sea, de... el recurso que utiliza en este caso el primer recurso sería el recurso estadístico, ¿no? Entonces ese sería un primer recurso. Y el tipo de lenguaje, ¿qué tipo de lenguaje crees que se podría asociar? ¿Es un lenguaje científico? ¿Es un lenguaje informal? ¿O a qué tipo de lenguaje en este caso lo podrías asociar? Sí, yo creo que sería más como algo entre informal, coloquial, porque no hace uso de palabras muy técnicas, porque yo he leído algunos papers, por ejemplo, de psicología, cosas así, leyendo cosas Ujú. por ahí, y son bastante técnicos, pero él como que lo enfoca de una forma que lo pueda entender la gente, y precisamente porque trata este tema de los prejuicios, y por esto pues trata de no meter palabras muy técnicas para que la mayor parte de gente, la mayor parte de personas muy ajenos a la psicología puedan entender este estudio y puedan tratar de ya no juzgar por, según el tipo de música, la personalidad de las personas. Ya. Entonces el tipo de lenguaje no es muy formal porque es Ujú. fácil de interpretar para los lectores, pero en este caso, pero no se aleja, en este caso no se alejaría de, de la rama, en este caso científico, psicológica. Ah, sí. Ujú. Yo creo que usa palabras técnicas cuando tiene que describir algún comportamiento psicológico, pero en sí trata se podría decir, venderlo como algo muy general, ¿no? Como para muchas Ujú. personas. Muy bien. Ahora vamos con YouLady. ¿Qué argumentaciones presenta el texto? ¿Qué argumentos puedes rescatar a partir de ese texto, de lo que hemos leído? En este caso podría ser que él nos da los argumentos, por así decirlo, con los porcentajes, o sea, nos presenta un argumento que está basado en un estudio, un argumento con bases. También nos presenta un argumento desde su, por así decirlo, desde su punto de vista. Muy bien. Los principales argumentos también que presenta a partir de los estudios estadísticos entonces serían que, por ejemplo, música que se asocia al rap. El rap, por lo generalmente, el principal prejuicio que se tiene es que se lo asocia directamente a las personas de raza negra, ¿no? Y que el rap, por ejemplo, nace desde por decirlo así, desde los suburbios, desde una parte baja. Entonces, en este caso, dentro de una escala social, el rapper representaría a la clase baja. Y recuerdan que igualmente, por ejemplo, la música clásica se la asoció con la raza blanca. La raza blanca desde tiempos inmemorables siempre se la ha tenido concebida como la clase alta, ¿no? Y que, por ejemplo, en películas incluso se nota este estereotipo, ¿no? Que en películas antiguas más que todo, que las personas, por ejemplo, de la realeza, en las reuniones inclusive escuchaban música clásica, lo que en este sentido determina y a partir de esa significación, de esa representación social, desde la historia, desde el cine mismo, nos hace a nosotros interpelar y adquirir más que todo este pensamiento de que las personas blancas, de las personas de clase alta, se las asocia directamente con este tipo de música. Muy bien. Tal vez hasta ahí tienen alguna duda con respecto al texto que hemos leído. ¿No? ¿No? Ya, muy bien. Entonces, como, como a partir de lo que hemos estudiado y a partir de este ejercicio de leer a partir de la lectura valorativa, hemos comprendido que emitimos juicios, ¿no? Y que con estos juicios los realizamos mediante una estructura de argumentos.
¿ok? Es decir, de comentarios argumentativos. Entonces, ahora vamos a conocer cómo realizamos un comentario argumentativo a través de un video que pues he tomado de YouTube. Con este video vamos a tener el apoyo para la etapa de consolidación que sería su trabajo autónomo. Así que vamos a observar el video y vamos ahí, ¿ok? Muy bien. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, Sí, Ok. Me confirman el audio, ya, porque eso es lo que me interesa. ¿Se escucha hasta ahí? no se escucha. Por mi ¿No se parte, escucha? no. no, no se escucha. Ok, un momento. Listo, ahí me confirman ¿Alguna ya. vez has realizado o has hecho un comentario ¿Ahí ya se escucha? Sí, ahí ya. Ok, listo. Vamos a ver entonces el video, ¿ok? o has expresado tu opinión sobre una problemática social? En el día de hoy te voy a explicar cómo realizar un comentario y cuáles son las partes que debes de tomar a consideración cuando realizas el mismo. Primero, ¿qué es un comentario? Un comentario es un texto argumentativo expositivo donde expone tus ideas, tus análisis, reflexiones, crítica de una noticia, un hecho, una situación, un texto literario o una película. ¿Cuál es la estructura de un comentario? Primero, punto de partida. En el tema o contenido que vas a exponer sobre una argumentación. Segundo, la tesis. La tesis es la opinión o el enfoque o la valoración que sostiene el emisor o autor de la problemática tratada. Tercero, los argumentos. Los argumentos son razones que aporta el emisor y defiende. Son las tesis que argumenta la persona que realiza el comentario. Y por último tenemos la conclusión. La conclusión es el resumen de las ideas, argumentos expuestos que afirman esa tesis creada. Al momento de realizar un comentario debe de tomar en cuenta lo que es la función argumentativa. En este proceso debes de saber que el discurso tiene que tener un propósito a defender, una idea o una opinión, donde aportas razonamientos que casi siempre predominan en la función apelativa del lenguaje. Es decir, tu intención es persuadir o convencer al receptor. En el proceso de la argumentación debe de tomar en cuenta tres partes: formarte una opinión, sustentar tu opinión y tomar en cuenta otras opiniones de otros autores. Para poder comentar, es importante haberte informado y empapado bien sobre las informaciones que vas a explicar. Debe de haber reflexionado sobre esto previamente. Esa opinión será defendida o argumentada de acuerdo a la validez de tu propia opinión. Un tip muy importante en el proceso de la argumentación es que son opiniones que deben de estar sustentadas por expertos, o sea, por material legítimo, y que estos sean argumentos conocidos como los argumentos de autoridad.
Un ejemplo de esto tenemos, Roja Marcos afirma que hay que implementar una cultura de tolerancia, cero al acoso y a su encubrimiento. En el lenguaje del comentario debe de tomar a consideración que las argumentaciones deben de estar apoyadas y que éstas deben de emplear un lenguaje subjetivo que permita al emisor dar sus opiniones, expresar sus valoraciones y también tratar de implicar en el receptor su punto personal. Los recursos más habituales dentro del lenguaje del comentario son los siguientes. Los valorativos. Estos se emplean de forma personal. El punto de vista de la persona que realiza el comentario debe de ser adjetivos y valorativos. Un ejemplo de estos son, en mi opinión, es una persona de carácter fuerte, pero muy amable. Lógicos. Los lógicos aquí suele ser utilizando conectores que expresen las ideas de manera clara y que sean conectores causales o consecuentes. Estos conectores deben de ratificar tus ideas y sobre todo reafirmar tus opiniones. Ejemplo de esto es una idea noble, ya que busca la felicidad de todos. Los apelativos. Es frecuente involucrar al receptor empleando el lenguaje en primera persona, del plural. Las oraciones suelen ser interrogativas, exclamativas o exhortativas. Ejemplo de esto tenemos, únanse a mi defensa de estas ideas. Debes de tomar a consideración otras opiniones cuando vas a realizar tu comentario. Cualquier temática suscita habitualmente en opiniones o comentarios diversos. Nuestra obligación es conocer las opiniones que mantienen a otras personas y tenerlas en cuenta. Antes de crear tu propia opinión, debes diferir de la que está en contra de tu razonamiento. Al diferir de esta, debes de tomar una actitud correcta de refutación, rechazo o negación. Cuando vas a refutar, debes de tomar en cuenta que esto consiste en que tú debes de rechazar la idea o la opinión, dando razonamientos y argumentos para defender la tuya propia. Algunas expresiones para refutar son: es falso que, no es cierto que, te equivocas cuando afirmas que. Un ejemplo de esto es: lo que afirma es tu opinión, no es cierto. En las negociaciones, cuando vas a hacer un comentario y quieres hacerlo de forma negociable, debes aceptar parcialmente las argumentaciones contrarias, con el objetivo de encontrar un punto en común entre tu opinión y la opinión ajena. En la negociación se utilizan expresiones como: estoy de acuerdo en que, admito que, pero reconozco que. Ejemplo de esto es: admito que tienes razón, pero no te apoyo. Hasta aquí han sido las explicaciones de cómo realizar tu comentario. Recuerda que tu comentario debe de ser confiable, con ideas propias y bien sustentadas. Muy bien. Como les había mencionado, justamente con este video tendríamos el apoyo a lo que sería nuestra etapa de consolidación. Dicho esto, entonces vamos a explicarles cómo sería esta actividad que tiene encargada en el aula virtual. Así que vamos ahora sí a nuestra aula virtual. Ok. ¿Ya la están observando? Sí. Ya, muy bien. Vamos a ingresar y ya les explico en qué consiste la actividad que vamos a realizar. Muy bien, justamente estamos en lo que sería nuestra segunda clase. Nuevamente la estructura es la siguiente. Hemos aquí cargado todas las partes que corresponden a estas actividades, ¿no? Hemos leído, ¿no? Como hemos podido recordar, leímos este texto. Podemos volver a leerlo y posteriormente tendremos una actividad de foro en la que vamos a responder las preguntas que hicimos de forma colaborativa. Tendríamos lo que sería la explicación. Aquí en esta parte ustedes tendrán acceso a lo que serían las diapositivas. Posterior a ello tendríamos la parte de evaluación, que
corresponde a responder las preguntas que igualmente hicimos a través de la ficha. Encontrarán lo que sería la parte del video del comentario argumentativo y finalmente la última parte, que es la actividad de tarea que ustedes tienen. Entonces, a partir de lo aprendido en esta segunda clase, como tarea, en este caso deben escribir un comentario argumentativo sobre algún tema de interés que surja del texto que leímos, es decir, música, personalidad y estereotipos. Vamos a hacerlo a través de Canva y vamos a subirlo a la indicación de la tarea en esta aula virtual. Si necesitan ayuda, en este caso con el uso de Canva, les adjunto dos recursos que les pueden servir, una guía para usar Canva y un tutorial para usar Canva. En este caso, esto sería la actividad que ustedes tendrían que hacer como consolidación y como tarea. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, pero Listo, muy bien. Entonces, de haber comprendido todo lo concerniente a la lectura valorativa, en esta tercera actividad daríamos por finalizada esta sesión y nos veríamos igualmente para la próxima clase en la que ya abordaríamos un tema específico que nos apoya, en el que nos apoyan estas dos estrategias de lectura con respecto a la construcción del texto que estamos trabajando, ¿no? Que sería la reseña literaria. En esta ocasión, pues daríamos como terminada esta reunión y nos veríamos en nuestra próxima clase. Muchas gracias. gracias. Gracias.